verdad es que ya son, ¿cuántos? 12, 15 años que estamos en Catedral del Rey. Algunos no me conocen porque desde marzo que nos fuimos a vivir a Copiapó con mi esposo, pero somos hijos de esta casa. Y yo no sé si lo recuerda, pero yo lo recuerdo perfectamente hace un año atrás. ¿Qué sucedió hace un año atrás? Hoy día estamos a 3 de septiembre, pero el 4 de septiembre, ¿usted recuerda lo que sucedió un 4 de septiembre del 2016? Fue el primer culto de Catedral del Rey en la Sofofa. Así que hoy día estamos de aniversario prácticamente. Lo recuerdo bien porque es mi cumpleaños y le paso el dato que mañana estoy de cumpleaños. Así es que ya llevamos un año en esta casa y es un privilegio poder estar aquí, en este lugar donde se toman tantas decisiones para nuestro país y para nuestro pueblo. Así es que es un privilegio para mí poder compartir la palabra hoy día. Antes que todo, recuerden que los niños pueden pasar a su clase. Hay algo preparado especialmente para ellos, así que todos los que tienen niños pueden dejarlo con nuestros hermanos especializados en poder enseñarles la palabra. Y bueno, hoy día traigo un mensaje bastante especial, espero que sea de bendición para tu vida, y lo he titulado El aspecto legal y el aspecto vital de la palabra de Dios. Desde hace mucho tiempo existe la discusión entre historiadores acerca de cuál es el código de leyes más antiguo en la historia de la humanidad. Hay quienes sostienen por un lado que es el código de Hammurabi, que algunos de ustedes deben conocer, el rey de Babilonia entre el 1792 y el 1950 a.C. Sin embargo, a pesar de que es reconocido como ser el mejor elaborado, se dice que tendría un antecesor, que sería el código de Ur-Nammu, que tiene una antigüedad, se dice, de 2050 años antes de Cristo, y del cual se presume que sería el origen de las leyes creadas por el hombre y cuya creación se le atribuye a, precisamente, Ur-Nammu, rey de la tercera dinastía de Ur, una de las ciudades más antiguas del mundo. La verdad es que sea este el último u otro, el código más antiguo, lo que debemos procurar conocer es lo que existe detrás de estas leyes. En primer lugar, los seres humanos somos seres individuales y sociales a la vez. El que tengamos una naturaleza social nos obliga a regular nuestras conductas, con el fin de una mejor convivencia con los demás. Esa regulación se hace a través de leyes, cuya finalidad es regular los derechos de unos y otros, por ende ordenan básicamente la vida en sociedad. Es el caso ya mencionado del código de Hammurabi, del que cito textual, y ponga atención. Si un señor acusa a otro y presenta una denuncia en contra suya, pero no la prueba, el acusador será condenado ¿a qué? A muerte. Si un señor presenta un falso testimonio en una causa y no prueba lo que dice, si la causa es de vida o muerte, el señor será condenado a la pena capital. Cuidado los hijos, pongan atención con esto. Si un hijo pega a su padre, se le amputará la mano. Si un arquitecto, Ariela, cuidado con esto. Si un arquitecto construye una casa que no es sólida y ésta se hunde, matando al propietario, el arquitecto merece la muerte. Da gracias a Dios porque vive en este tiempo, mujer. Este código era completamente radical y no admitía flexibilidades. Y no es el único ejemplo. Se dice también que existieron las 12 tablas o ley de igualdad romana, un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano y fueron las bases jurídicas del mismo imperio, el cual a pesar de haberse extinguido, nos dejó como legado su modelo de derecho actualmente en cuanto a leyes se refiere. Todos estos códigos, normas de conducta, leyes buscan establecer orden y propósito. Pero para que una ley pueda ser cumplida se necesita más que la sola ley o la promulgación de esta. Porque si una ley no tiene el respaldo de una autoridad competente, no tiene validez alguna. En otras palabras, si yo le dijera, ¿sabe qué? He creado una nueva ley para Chile, se me ocurrió hoy día, y desde ahora en adelante todos los chilenos deberán cruzar la calle con color púrpura. Ya nunca más verde, va a ser púrpura.
Y se deben de tener con color celeste porque ya no me gusta la combinación del rojo y el verde, así que lo vamos a cambiar. ¿Usted qué haría? Juan Carlos no tiene opción. Él lo tiene que hacer sí o sí. Pero el resto probablemente me diría, me estás tomando el pelo. Obviamente no lo haría. ¿Por qué? Porque yo no tengo la autoridad suficiente para implantar una norma como esa, menos a una nación. Voy a explicárselo con una ilustración. Imaginen lo siguiente. Voy a tomar como ejemplo a un modelo de entre ustedes, y ya lo tengo elegido. Por favor, ministro Pedro Soto, póngase de pie. Usted va a ser mi modelo el día de hoy. Ya van a saber, van a notar por qué. Dese vuelta en 360 grados, por favor, que todos lo miren. Pueden decirle cosas, este es su momento. Gracias, ministro Pedro, puede sentarse. Ministro Pedro Soto hace lo siguiente. Se compra un camión como este. Grande, imponente como él. Él va en su viaje, súper relajado, concentrado, pensando en la cazuela que le tiene la tía Anita, cantando la canción de Rabito. Es que es de su... es contemporáneo usted. Y de pronto visualiza a unos 100 metros más adelante lo siguiente. Ministro Pedro Soto comienza a pensar lo que todos pensarían. ¿Qué pensaría usted? Me van a detener. Hasta aquí llegué. Entonces, al acercarse un poco más, ve que había una carabinera delgada y pequeña, se posiciona en medio de la carretera y hace el siguiente gesto. ¿Qué haría usted en lugar del ministro Pedro Soto? ¿Qué haría usted si le hicieran esto en la carretera? Si le hicieran ese gesto. ¿Qué hacen todos? Se detiene. Por supuesto, el ministro Pedro Soto se detiene, ¿cierto? Les recuerdo que la carabinera es una mujer delgada, pequeña. O sea, al lado de tío Pedro Soto es literalmente un punto esta mujer. Al lado del camión del ministro Pedro Soto no es nada, básicamente. Entonces, ¿por qué todos se frenarían solo con un gesto de esta mujer? No sabemos su nombre, es una completa desconocida para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos obliga a detenernos delante de ella? No es su nombre, no es su peinado, no es su aspecto físico, sino la autoridad de la que ella está investida es la que nos obliga a detenernos. La Constitución de la República de Chile, la fuente formal de mayor jerarquía en este país, le ha conferido el poder a la institución de Carabineros y cualquiera que use su uniforme poder usar esa autoridad conferida. Entonces, podemos afirmar que para que una ley o norma se pueda cumplir, debe haber alguien que le otorgue la autoridad suficiente para que sea respetada y acatada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La Biblia es un libro que nos sorprende literalmente, porque también hace alusión a temas como este. De hecho, la palabra justicia la encontramos 406 veces aproximadamente. Juicio 305 veces aproximadamente. Y otras palabras que tienen que ver con un vocabulario legislativo, como abogado, culpable, inocente, testamento. Todas ellas pertenecen a lo legal. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de autoridad máxima que existe. Y Él respeta a cabalidad todo lo que es legal. Él es un Dios legal. En 1 Corintios 15, 21 la Biblia dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Este verso hace alusión acerca de la vía por la cual había entrado el pecado, por un hombre. Y en un aspecto legal, si el pecado había entrado por un hombre, por la misma vía se debía redimir. En Romanos 6, 23 la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, tú y yo debíamos haber pagado con nuestra vida el pecado nuestro. Eso era lo justo. Sin embargo, Dios en su infinito amor nos proveyó otra salida.
En Romanos 6:23, la segunda parte sigue diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios envió a Jesús, quien toma nuestro lugar y ofrece su vida sin pecado para limpiar por medio de una muerte los pecados de la humanidad. Dios es Dios, es decir, podría haber hecho cualquier otra cosa para poder redimir al hombre del pecado, pero no lo hizo. Él respetó los términos legales. Lo correcto era morir y Él lo cumplió. A través de la Biblia podemos ver que cada vez que Dios hacía un pacto con un hombre, Él cumplía a cabalidad su parte. De hecho, el pacto que hizo con Abraham aún sigue cumpliéndolo con nosotros. Porque cuando Dios empeña su palabra, la hace cumplir total y absolutamente. Antes del Código de Hammurabi, incluso desde mucho antes de Ur-Nammu, las sociedades tenían normas orales que se enseñaban a través de las generaciones de forma oral. El problema es que los jueces responsables de perpetrar las normas las aplicaban según su criterio particular y su propio antojo. Nadie sabía qué era legal y qué estaba fuera de la ley hasta que decidieron escribirlas para que fueran transmitidas fielmente y todos tuvieran acceso a ellas y conocieran sus derechos y sus deberes. La escritura es el mejor medio para asegurarse de que algo será transmitido de la forma que el autor desea que se comprenda. Es por esto que Dios nos ha dejado la Biblia, su palabra escrita. Ella contiene su pacto, sus intenciones, su amor eterno, su consejo, pero también contiene sus leyes. Leyes espirituales que rigen nuestro comportamiento, aún nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestra vida de forma completa. En Efesios 1:3 la Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Usted comprende esto? Sinceramente, ¿entiende el poder que tiene este versículo? Si no lo comprende, le voy a ayudar un poco. Para esto usted debe tener en cuenta dos aspectos fundamentales de la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra contiene un aspecto legal, lícito o legítimo. Ella ha sido creada por Dios, la fuente de toda autoridad existente. Hermanos, la palabra de Dios es el único instrumento legal completamente confiable y verdadero, y que jamás muta. Aunque traten de callarla, incluso ocultar la palabra, ella jamás perderá su autoridad porque es Dios el que la respalda. El auténtico creador de la autoridad, el que dijo y fue hecho, aquel que le habló a la tempestad y se calmó, el que detuvo el sol en medio de una batalla, el que abrió las aguas del mar para salvar a su pueblo, el que anduvo sobre el agua. Los animales, las plantas, las aves, los planetas, el universo entero está atento a la voz de Dios y se rinde delante de su autoridad. Él es suficiente para respaldar lo que dice. No necesita de un gobierno, no necesita un partido político, no necesita un presidente, no necesita una constitución. Él es la autoridad máxima en lo terrenal y en lo eterno. Él es la autoridad sobre la autoridad. Como iglesia debemos entender esto, porque la palabra de Dios tiene autoridad porque Él es quien la respalda. Y su palabra es la garantía suficiente de aquello que Él ha dicho, lo va a cumplir. No necesita otro respaldo. Leamos nuevamente Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En qué tiempo verbal está escrito este versículo? Pasado. Es decir, ya lo hizo, ya nos bendijo, ya somos bendecidos con toda bendición. ¿Tengo que pelear por ser bendecida? No hay nada que podamos hacer para cambiar este hecho, porque Dios ya lo hizo. Nada puede cambiar esa palabra. En el ámbito espiritual, este verso nos dice que todas las promesas y bendiciones de Dios
son legalmente nuestras. Y podemos confiar en ella porque es palabra de Dios, el autor de la autoridad. Ella es totalmente legítima para mí. Si respetamos las leyes y legalidades de este país, ¿cuánto más debiésemos respetar y aceptar vivir bajo los decretos de la palabra? En segundo lugar, la palabra contiene un aspecto vital. Y se lo explico a continuación. ¿Le ha pasado alguna vez que a pesar de que Dios le ha hablado por medio de su palabra, en una profecía, en oración, le resulta difícil vivir lo que Dios le ha dicho? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Bueno, esto radica fundamentalmente en el hecho de que aun cuando las promesas de la palabra nos pertenezcan legalmente, no significa que las experimentemos en nuestra vida. En palabras simples, el aspecto legal de la palabra se refiere a poder, el aspecto vital de la palabra se refiere a poder experimentar en nuestras vidas lo que legalmente nos pertenece. En Hechos 20:32 la Biblia dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es decir, la palabra tiene poder para sobreedificarnos, pero somos nosotros los que debemos hacer algo para dejar que ese poder de la palabra nos vaya transformando. Si es tu deseo experimentar el poder contenido en la palabra legal de Dios, deberá aceptar algunas cosas. En primer lugar, que Jesús y su palabra son uno. En Juan 1, del 1 al 14, la Biblia dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este pasaje vemos a Jesús siendo el verbo, la manifestación personal de toda la deidad. Él es la palabra por excelencia. En Juan 1:1 vuelve a declarar la palabra, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, refiriéndose a Jesús. Nuevamente Jesús es llamado el verbo de vida. Entonces podemos ver que Jesús es la palabra de Dios. Toda la Biblia en conjunto nos lleva al mismo punto. El conocimiento de Jesús, el conocimiento de sus planes, su carácter, su actuar, todo. Por eso el lugar que le damos a la palabra de Dios en nuestras vidas, literalmente es el lugar que le damos a Dios mismo en nuestras vidas. En segundo lugar, el poder de Dios está contenido en su palabra. En Efesios 6:17 la Biblia dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La referencia aquí no es a toda la Biblia en conjunto, sino a las porciones individuales de la Escritura que el Espíritu nos hace recordar en tiempos de necesidad, siendo el requisito previo el almacenar regularmente la Escritura en nuestra mente. En pocas palabras se refiere al rema. Existen dos cosas, el logos y el rema. El logos es la palabra escrita, es toda la Biblia en su conjunto. Pero el rema es la revelación de esa palabra. ¿Usted le ha pasado a veces que está leyendo, como lo grafica acá? Usted está leyendo y lee la Biblia, pero no le entiende mucho. Usted lee y como que, ok, es un buen libro, estamos de acuerdo, lo puede memorizar incluso. Pero tiempo después quizás vuelve a leer ese versículo y es como que esas palabras tuvieran vida. ¿Le ha pasado? Esa es la diferencia entre el logos y el rema. Logos es toda la palabra escrita y que legalmente existe para nosotros. Pero rema es la revelación de ese logos, la revelación de la palabra escrita. Entonces, puede que tengas mucho logo en tu mente. Puedes que seas un teólogo maravilloso, pero eso no significa
que tengas rema. Sin el rema, sin la revelación de lo que está escrito, no hay poder en tu vida. Porque el poder que hay en la palabra se desata a través del rema. Leamos nuevamente Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este es el Logos, la palabra de Dios. Pero si usted no tiene la revelación de lo que ese versículo significa, no podrá experimentar el poder que ella contiene. Nunca va a poder entender que Dios ya lo bendijo. ¿Por qué a veces sigue viviendo en lo mismo? ¿Por qué no avanza en su caminar con Cristo? Porque usted no ha entendido lo que ha leído. Realmente no le ha sido revelado lo que hay en el Logos. En tercer lugar, la palabra es verdad y nunca cambia. En Juan 17:17 la Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Logos de Dios es verdad. En Lucas 21:33 la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En Números 23:19 la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Si Dios dijo algo en su palabra, es un hecho que va a suceder. El Logos jamás cambia. En Santiago 1 del 16 al 17 la Biblia dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Hebreos 13:8, refiriéndose a Jesús, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo, la palabra viva, el Logos de Dios, no ha cambiado. Por tanto, la palabra de Dios sigue vigente hoy y siempre lo seguirá siendo. Nuestras leyes cambian, la política cambia, el pensamiento de un país cambia. Aún nuestra palabra y nuestra forma de pensar como seres humanos cambia. Pero si hay algo que no cambia, es la palabra. Su palabra jamás cambiará. Ella es digna de confianza. En cuarto lugar, la palabra trae las cosas de Dios al mundo natural. En Hebreos 11:3 la Biblia afirma, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mismo versículo en la versión de Message. Por la fe podemos ver que el mundo fue llamado a existencia por la palabra de Dios. Lo que vemos fue creado por lo que no vemos. Este verso que vemos es bien claro. El mundo y todo lo que conocemos fue formado por la palabra de Dios, creando las cosas que se ven desde las que no se veían. Dios llamó al mundo a existencia con sus palabras, tal como lo vemos en Génesis 1 del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si vemos todo el capítulo 1 de Génesis, veremos que Dios habló 7 veces para hacer su creación, y cada vez que Él habló, fue formado algo, porque su palabra tiene poder creador. En quinto lugar, la palabra de Dios tiene poder para reproducirse en nosotros. La parábola del sembrador es una muestra clara de cómo la palabra de Dios puede llegar a reproducirse en nosotros. En Lucas 8:11 la Biblia afirma, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y seguido Mateo 13:19 indica, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Veamos ahora cómo es que esta semilla de la palabra crece en nuestro corazón. Marcos 4, del 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta. De noche y de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La palabra tiene poder para reproducirse en nosotros y llevar fruto. En sexto lugar, para que la palabra se vuelva real en nosotros, debemos vivirla. Y aquí es fundamental aprender que no podemos llegar a vivirla si es que no la conocemos. En Juan 8, 31 al 32, la Biblia indica, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Santiago 1, 21 al 25, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. No solo debemos recibir la palabra, sino que debemos convertirnos en hacedores de ella. Debemos vivirla para que se vuelva una realidad en nosotros. Y eso solo depende de cada uno. Ahí Dios no tiene nada que hacer. Dios aconseja a Josué al respecto y le da un consejo de vida. En el capítulo 1, el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios nos llama a ser valientes para poder vivir en su palabra. Esta orden que Dios le dio a Josué sigue vigente para nosotros. Debemos oír la palabra, guardarla y hacerla. Solo así haremos una realidad en nuestra vida y tendrá fruto. En séptimo lugar, debemos permanecer en la palabra. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Debemos permanecer en los remas de Dios. Colosenses 3:16 indica, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El Logos de Dios debe habitar ricamente en nosotros. Es nuestra responsabilidad el pasar tiempo meditando en la palabra de Dios. Al habitar y permanecer en ella, conoceremos los decretos de Dios y sus leyes. Y sabremos experimentar lo legal en nuestras vidas. Ahora,
siempre tenga presente que Satanás también es legal. Táchelo de mentiroso, táchelo de malo, de perverso, de lo que quiera. Pero él también es legal. De hecho, él está bajo sujeción legal. Y lo dice Efesios. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo está bajo nuestros pies, que somos la iglesia de Cristo. Y Satanás también está bajo sujeción de la iglesia. Él no puede violar una ley espiritual contenida en la palabra. Él sabe que no puede. Literalmente, él tiene fe en la palabra y la respeta. De hecho, Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Satanás y sus demonios creen. Ellos conocen las Escrituras mejor que tú y yo. Y saben el poder legal que tiene la palabra en nuestra vida. Y lo respetan. Lo que más le gusta al enemigo es que te conformes a una vida rutinaria. Que vengan los domingos, algunos miércoles está bien, que cantes y a veces ores. Que nunca llegues a comprender las leyes espirituales que contienen las Escrituras. Porque bien sabe él que el día que tú lo entiendas, su obra en tu vida va a terminar. Y ese día ha llegado hoy. ¿Sabes qué? Hay gente sufriendo. Hay gente que se está muriendo por enfermedades. Hay gente que está haciendo lo malo. Hay gente que está errando en su vida por no conocer la palabra, por no vivir la palabra. Hay gente que cree que aún tiene que hacer algo para merecer a Dios. Y Él ya hizo todo para que nos acercáramos a Él. Hay gente que piensa que debe hacer un sacrificio, que debe pagar una manda para que Dios le escuche. Cuando Dios a través de Jesús se acercó a la humanidad. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que Satanás se meta en tu vida, te robe los mejores años que Dios te ha dado? ¿Hasta cuándo vas a permitir que tus hijos sean esclavos de algo que Dios ya lo libertó? ¿Hasta cuándo como iglesia vamos a permitir que la gente sufra gratis? Porque tenemos vergüenza a orar por alguien. Porque tenemos vergüenza de nuestro Dios. Cuando Él amó la humanidad completa. Él no vio partido político. Él no miró pensamiento. Él vio a la humanidad necesitada de un Salvador. Y murió siendo el más perfecto de todos nosotros. Para que tú hoy día vivieras en libertad. Yo te pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde le vas a dar la autoridad al enemigo de lo que Dios ya te dio por heredad a ti? No ignores lo legal de la palabra, porque la palabra contiene nuestra vida completa en el Señor. Toda nuestra herencia, todo lo que nos pertenece como hijos de Dios, está en su palabra. Si tú quieres seguir ignorándolo, bien por ti. Pero yo te digo, te estás perdiendo lo mejor del Señor.